Carlos. Bueno, no, de verdad que sorprendido con esta exposición de la viceministra, porque ¿cómo se, cómo se puede decir que efectivamente en Venezuela no hay hacinamiento carcelario? Porque se trata de un hacinamiento carcelario y no penitenciario, ¿no? Carcelario porque sabemos que la mayoría de las personas que están siendo procesadas, ¿no? Tenemos una capacidad de instalación en nuestro sistema de 15.000 albergan, o sea, según las 32 cárceles en Venezuela deberían estar en la instalación el máximo de 15.000 internos, por darle el privados de libertad, ¿Y como dicen ellos, ¿no? hay? Y hay 45.000, o sea, estamos hablando de un excedente, no del, yo no sé en porcentaje cuánto equivale ese, pero yo sé que es más del 100%, sí. Porque si estamos hablando de 15.000 y tenemos 45.000, o sea, hay 30.000 personas más de la capacidad de instalación de esos centros penitenciarios, de esos centros carcelarios. Entonces, que se están tomando las medidas integrales para desarrollar y que para combatir el hacinamiento. Bueno, yo quisiera saber cuáles son esas medidas efectivamente que están tomando el gobierno como tal. La construcción de las cárceles sabemos que no es nada más la única medida, porque si se construyen cárceles donde el hueco de entrada es superior al hueco de salida, evidentemente esas cárceles al cabo de unos meses, al pasar el tiempo, van a caer en la misma situación. Vamos a saludar a Carlos Nito Palma, que está vía Skype, coordinador general de Una Ventana a la Libertad, para conocer también sus impresiones, sobre todo porque el día de hoy señalaban que representantes, textualmente decían que representantes de las ONG falseaban, mentían cuando decían que el hacinamiento estaba en el orden del 100% y que esto se convertía pues más en un boom político que en una realidad carcelaria, porque el gobierno bolivariano estaba trabajando en la construcción de cárceles y que aquí el hacinamiento no era tal como lo mencionaban. Bienvenido, Carlos, gracias por acompañarnos el día de hoy. Tus impresiones en torno a esto. Hola, buenas tardes. Yo efectivamente estuve en Washington en la audiencia el día jueves que se hizo sobre materia penitenciaria y digamos que lo viví en vivo, ¿no? Esto es una simple operación matemática, ¿no? Si nosotros tenemos capacidad para 14.500 reclusos y tenemos 45.000 reclusos dentro de las cárceles, simplemente es restar, o sea, restar cuántos cupos nos faltan, o sea, no es de caer en muchas discusiones al respecto. Yo creo que la actuación de esta señora, que de verdad no sé quién es, ni siquiera recuerdo su nombre, que representó al Estado o al Ministerio, por el Servicio Penitenciario allá, no sabía mucho de lo que en verdad pasa dentro de las cárceles. O sea, nosotros hablamos allá de la gravedad de la situación del sistema penitenciario y no solo del hacinamiento, que es tal vez uno de los focos que hay dentro de eso, sino del retardo procesal, del ingreso de armas a las cárceles y de una cantidad de cosas bajo las cuales el Estado venezolano no tuvo ningún tipo de respuesta hacia nosotros, o sea, más allá de descalificarnos, nos llamó mentirosos, nos llamó una cantidad de cosas que no vale la pena meterse en eso. O sea, nosotros tenemos cifras, tenemos datos suficientes para decir, para apoyar o decir de lo que estamos hablando, y bueno, el Estado es el que tiene que decidir en este caso. Ellos hablan de 24 nuevas cárceles, que sí es cierto, es un proyecto que está planteado para hacer, pero todavía no sabemos dónde son esas cárceles, cómo van a ser, y dónde van a quedar. Hay que recordar un punto importante: el plan de humanización penitenciaria que presentó el ministro Alaizami, que era del año 2006 al 2011, contemplaba hacer 25 cárceles nuevas. Solo se hicieron 2, la comunidad penitenciaria de Coro y la cárcel de Yaretré. Entonces no sabemos si esta nueva propuesta va por los mismos caminos de aquella anterior. Hablando justamente de la situación actual, más allá de las descalificaciones y de las situaciones que se pueden generar fuera de nuestras fronteras y el negarnos unos con otros la realidad existente, ¿cuáles pueden ser estas salidas? Porque son múltiples los problemas que existen dentro de las cárceles de nuestro país. No es solamente el detalle del hacinamiento que existe, sino las consecuencias que esto trae y el por qué existe el hacinamiento, doctor. Ok, mira, yo diría que más
es un problema de voluntad política o de incapacidad por parte del Estado. El Estado tiene los instrumentos legales suficientes y necesarios que incluso en años anteriores nunca se había tenido. El sistema penitenciario está en la Constitución perfectamente definido, perfectamente desarrollado en la Constitución de la República, cuya Constitución fue promovida precisamente por gente de este gobierno del año 99. Tiene ahora el Código Orgánico Procesal Penal. Vino una reforma que entra en vigencia el año que viene, donde con esa reforma evidentemente se debería bajar los índices de hacinamiento. ¿Por qué? Porque la reforma contempla que en los delitos de 8 años, los juzgamientos incluso para aquellos delitos menos graves, que así lo establecen, cuya pena no exceda de 8 años, la persona va a estar en libertad. ¿Ok? Entonces, pero si existe un andamiaje legal, ¿qué es lo que ocurre entonces? Totalmente, mira, tienen la Constitución, el Código Orgánico Procesal Penal, que la regla del código es pues, precisamente el juzgamiento de libertad. ¿Qué es lo que pasa? Que bueno, que hasta que no si ya aquí en Venezuela no existe, tal como la ha concebido la Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, no existe esa separación de poderes, porque la separación de poderes entorpece más bien el Estado revolucionario. Entonces, en virtud de que no existe que todo el Estado, entonces el Poder Judicial, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, es un mismo Estado, y no hay esa separación que a todos nos han enseñado. Entonces, aprovecha esa oportunidad, teniendo las leyes, teniendo ya entonces esos poderes de su lado. Entonces, bueno, crean nuevos tribunales, crea el juzgamiento donde en verdad darle la oportunidad a los jueces para que sean escogidos a través del sistema de concurso, que no se cuestione un juez. En Venezuela se pone preso un juez que da una libertad, se destituye un juez que da libertad, pero un juez que sentencia a un inocente, un juez que por retardo procesal, que es un juzgamiento de 4 años, ese sí no se le toca, ¿no? Entonce, cambiar ese casé de que los jueces son juzgados por la comisión, la DEN, que son juzgados sin ningún tipo de procedimiento, que son destituidos nada más por darle libertad. Entonces, evidentemente que ahí hay no existe una estabilidad. Una estabilidad. Cuando ustedes que no hay justicia. No hay justicia. Entonces, cuando ese juez en verdad da una libertad, bueno, si ese juez dio una libertad, hay que confiar en esa libertad que dio ese juez. Entonces, lamentablemente, eso no existe acá. ¿Qué sucede entonces? Que todo eso contribuye también al hacinamiento que nosotros vivimos. Yo les aseguro a ustedes que esos procesados que están, de esos 45.000 personas que están en nuestras cárceles, por lo menos muchos deberían estar siendo juzgados en libertad. Y cuando sean condenados, evidentemente, bueno, tienes que ir condenado, pagar tu condena, cumplir tu condena dentro de un establecimiento porque ya fuiste sentenciado. Pero no al contrario, que aquí entonces la mayoría son procesados y a escasamente un 15 a 18% son los pernados, los que en verdad deberían estar en todo caso en un establecimiento penitenciario.